tardes. Mi nombre es Luis Andrés Díaz de León Sánchez. Soy alumno de la maestría en Educación y Formación Docente en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El presente trabajo es para dar a conocer el tema de educación y enseñanza de los ejes articuladores del modelo educativo mexicano en 2022. Esto con el fin de complementar la temática abordada durante la materia en este ciclo escolar del 2023. Para poder hablar sobre los ejes articuladores, primero debemos comprender qué es un eje articulador, el cual vamos a encontrar que es una temática que se puede abordar desde más de un campo formativo, así como contenidos específicos que pueden ir en cierto grado, nivel o modalidad educativa. En este sentido, encontraremos que dichos ejes cruzan el mapa curricular de la educación inicial hasta la educación secundaria, y que cada uno de ellos tiene una temática de relevancia social y como perspectiva una educación que coloca en el centro de los procesos educativos a la comunidad estudiantil y cuyo principio pedagógico se basará en la elaboración de proyectos dirigidos a la justicia y solidaridad con el entorno, en donde la decisión de trabajar uno u otro eje transversal en conjunción con los contenidos o temas de reflexión lo decidiremos maestros y maestras, de acuerdo con los saberes, experiencias pedagógicas, sociales, culturales y comunitarias, de modo que lo propuesto en el currículo sea un referente para el magisterio de las y los estudiantes. Dentro de estos ejes articuladores encontraremos 7 que se generaron para estas temáticas, el cual será vida saludable, educación estética, fomenta la lectura y la escritura, igualdad de género, interculturalidad crítica, pensamiento crítico e inclusión. A continuación, hablaremos brevemente sobre los 7 ejes articuladores encontrados en la nueva escuela mexicana, siendo el último el de mayor relevancia para mi trabajo realizado y del cual abordaremos más profundamente. En este primer eje, llamado vida saludable, encontraremos que se encarga de introducir en la vida escolar la comprensión de que salud humana y medio ambiente son organismos vivos independientes, que el cuidado de uno tiene efectos positivos en otras personas y viceversa. Además de que existe un círculo vital entre las actividades humanas, como producción energética, extracción de minerales, actividad industrial y agropecuaria, el medio ambiente donde se aborda suelo, aire, clima, agua, flora, fauna, etc., y la salud de las personas, siendo que este eje tiene como principio fundamental que la vida saludable esté vinculada al medio ambiente en el que todas y todos somos seres humanos que convivimos en el planeta. Además de que la Tierra tiene otros seres vivientes, como son plantas, animales, seres inanimados, con los que nosotros podemos tener una responsabilidad ineludible e intransferible, y en los que nosotros participamos como una comunidad planetaria. En el siguiente eje, acerca de la inclusión, encontramos que es fundamental ir más allá de la idea de que inclusión solamente se reduce a incorporar a los grupos de una sociedad a la escuela, lo que es importante, pero no solo es suficiente. Nos lleva a pensar la inclusión desde una perspectiva decolonial, que implica que los niños, niñas y adolescentes se formen en espacios educativos en los que sean conscientes de que si falta una a uno por motivos de clase, sexo, género, etnia, lengua, cultura, capacidad, condición migratoria o religión, entonces no todos están incluidos. Con lo anterior, trata de que la escuela construya una perspectiva comunitaria en donde las acciones individuales y colectivas de zonas urbanas y rurales, junto con el acompañamiento de familias, las reuniones de consejo técnico, el trabajo colegiado de maestras y maestros, además del uso de espacios escolares que comiencen desde el aula, talleres y laboratorios, así como las relaciones pedagógicas, vayan enfocadas hacia este proceso de inclusión, donde no falte nadie. Como siguiente eje encontramos el de pensamiento crítico, el cual entenderemos a lo crítico como la recuperación del otro desde la diversidad, y donde es fundamental para la formación de una ciudadanía con valores democráticos y justicia social que existe este tipo de pensamiento. Una primera tarea del pensamiento crítico será propiciar en las y los estudiantes de educación básica un desarrollo gradual de capacidades para entender y analizar la complejidad de su mundo inmediato, de las personas y sus experiencias como acciones que actúan de manera conjunta e influyen entre sí.
Como siguiente eje encontramos el de interculturalidad, el cual nos menciona que las culturas son matrices dinámicas y complejas de producción de imaginación, creencias, comprensión, interpretación y acción que las personas y los grupos construyen e interiorizan para dar sentido y razón a su vida, a su comunidad y a los contextos geográficos y sociales en que habitan. Esto quiere decir que las culturas generan tipos específicos de subjetividad, es decir, formas originales de ser humano, que a su vez van a producir, crear y recrear esas mismas culturas. Se refiere a sujetos, comunidades e identidades lingüísticas, culturales, sociales y territoriales en su diversidad que interactúan, dialogan, se interpelan y producen entre sí diferentes realidades en un marco de relaciones asimétricas. Esto nos lleva a pensar la educación preescolar, primaria y secundaria desde la interculturalidad, suponiendo para todas y todos que sea posible enseñar y aprender conocimientos y saberes desde diversos fundamentos conceptuales que permitan a las y los estudiantes pensarse a sí mismos en coexistencia con otros y el medio ambiente. En nuestro siguiente eje acerca de la igualdad de género, encontraremos que este se encarga de formar a los niños y niñas a que puedan cuestionar prácticas institucionales, desde donde se asigna a cada persona una identidad sexual, racial y un género que termine estableciendo desigualmente su condición laboral, social y educativa dentro de una comunidad o fuera de esta. Es necesario que abramos espacios de reflexión en las escuelas para que niñas, niños y adolescentes logren comprender que la igualdad de género es una condición histórica, no un rasgo cultural de la sociedad, y que esto lleva a que la violencia en contra de mujeres se pueda ejercer a partir de un conjunto de desigualdades sociales, económicas, étnicas, lingüísticas e incluso territoriales que se basan en una inexistente desigualdad biológica. En el siguiente eje, el cual habla sobre la apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, encontraremos que son prácticas que contribuyen a hacer de la escuela una comunidad de lectoras y lectores, los cuales se acercan a textos para comprender algo de su mundo cotidiano, para conocer otros tipos de vida, para otras formas de utilizar el lenguaje e incluso para darles nuevos sentidos o defender su propio pensamiento mediante la producción de textos. Aquí es importante que la escolarización de las prácticas sociales de lectura y escritura construya puentes curriculares, en donde los contenidos puedan tener relación entre lo que se enseña y aprende en la escuela, con la forma en que se vive fuera de ella, en su comunidad, es decir, que sea un aprendizaje significativo. En este sentido, la propuesta didáctica parte de la experiencia de maestros y maestras, y estos los vinculan a la escuela con la sociedad a través de proyectos de servicio hacia su comunidad. En nuestro séptimo y último eje, el cual como mencioné anteriormente abordaremos de manera más profunda, encontraremos que es el de artes y experiencias estéticas, y este buscará valorar la exploración sensible del mundo, reconocer y recuperar el valor formativo de las experiencias artísticas y estéticas que se producen en las y los estudiantes, y cómo estos guardan relación con las manifestaciones culturales, las producciones del arte y la naturaleza, así como el reconocimiento de que las artes funcionan como un medio de expresión, también cultural, de comunicación e incluso de cognición, que éste ayuda a abrir puentes con otras formas de conocimiento de la experiencia humana, además de que las artes funcionan como un sistema cultural en el cual ofrecen a las y los estudiantes la posibilidad de crear relaciones con el mundo que tienden y los aspectos reflexivos y afectivos, que nos ayudan a encontrar otras formas de comunicación. Es importante imaginar y preguntarse sobre lo que puede ser, abrir nuevos mundos de pensamiento y sensibilidad con la finalidad de contribuir al reconocimiento de nuestro propio paisaje interior y a una mejor relación con la comunidad desde lo sensible, lo plural y el ejercicio del pensamiento crítico. Aquí es importante decir también que las artes hacen parte del derecho de niñas, niños y adolescentes a gozar de experiencias estéticas, para establecer espacios de diálogo en torno a temas y problemáticas de interés común, que estos sean parte de las ciencias, además de
sociales, naturales e incluso de las humanidades. Entonces, ¿cuáles son las características pedagógicas básicas para enseñar este eje? Bien, en este eje debemos favorecer un clima de respeto y cordialidad, donde la expresión de ideas, las emociones y los juicios sea sin temor a represalias o exclusiones, que podamos crear un ambiente artístico y estético en las escuelas, esto a partir de las manifestaciones culturales propias de las comunidades, en cuya producción todas y todos puedan participar. Debemos aprovechar los materiales y recursos de las artes para promover experiencias estéticas, dentro de todos los campos formativos. Las artes y experiencias estéticas permitirán fomentar momentos de producción individual y colectiva, y momentos de apreciación de las producciones, en todos los campos formativos. Esto nos llevará a que se generen momentos para compartir experiencias, procesar emociones y reflexionar individualmente y en colectivo. Además, debemos de diseñar secuencias de actividades en todos los campos formativos, que conlleven a favorecer que las y los estudiantes tengan momentos de encuentros gozosos, lúdicos y sorprendentes con todos los contenidos escolares. Indagar sobre las posibilidades de encontrar rutas alternas para llegar a resultados similares y sobre la posibilidad de que resultados diversos tengan validez. Esto nos ayudará a enriquecer las visiones y experiencias de los estudiantes con sabiduría, además de que el patrimonio y la grandeza cultural de México sea un elemento esencial dentro de la educación básica. Esto llevará a ampliar la percepción y el juicio crítico de niñas, niños y adolescentes, a partir de ponerlos en contacto con las producciones de la ciencia y las humanidades, y con las manifestaciones culturales y artísticas de su entorno, como de otros lugares y épocas. Buenas noches, maestra. Bienvenida. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Como mencionaba, esto va a ser nada más una breve entrevista, un breve comentario sobre los ejes articuladores de la nueva escuela. Si recuerda, ya le había Sí, mencionado el eje que vamos a abordar. Si me puede sí, apoyar por el momento en decirme su nombre y la institución donde trabaja, por favor. claro que sí. Mi nombre es María Teresa Sánchez. Yo estoy trabajando actualmente en Yolcali Centro Educativo y soy maestra de inglés a nivel primaria y secundaria. Perfecto. ¿Da autorización a usar su imagen para el video? Claro que sí, Perfecto, muchas gracias. Como mencionaba, vamos a abordar autorizo. el eje de artes y experiencias estéticas. ¿Sí me puede hablar un poco Así sobre es. lo que conoce sobre este eje, por favor? Claro que sí. Pues este eje busca valorar la exploración sensible de todos los niños y niñas y recuperar los valores formativos de las experiencias artísticas y estéticas que se producen en los alumnos con respecto a episodios culturales, este, de producción de arte y de la naturaleza para el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje. Perfecto, muchas gracias. Dentro de este eje, en su experiencia como docente, ¿cuáles creen que hayan sido los problemas o qué cree que haga falta para que se pueda enseñar de manera correcta, se pueda implementar de manera correcta este eje? Pues yo creo que hace mucha falta que tenemos que despertar el interés de los niños, hacer que desarrollen ellos su creatividad, que también se sientan y se autoconozcan, que sean seguros de sí mismos y que eleven su autoestima. Perfecto. ¿Algún problema que se haya encontrado o que crea que existe? Uy, yo creo que hay muchos. Uno de los más importantes es la falta de apoyo en casa, ya sea social o económicamente, más si los niños viven en alguna población que es más restringida o que su entorno es no cuenta con los materiales necesarios, más que nada, porque cuando nos encontramos a niños que viven en alguna, pues es más difícil que ellos puedan conseguir o puedan desarrollar el más allá comparado con los niños que viven en una ciudad. Ok, perfecto. ¿Algo que crea o qué cree que se puede hacer para superar estos problemas que encontró?
Bueno, uno muy importante también sería ampliar la percepción y el juicio crítico, poniéndolos en contacto con la naturaleza y con las manifestaciones culturales, que igual, como le repetí anteriormente, pues es muy diferente una comunidad a una ciudad. También la manifestación artística es muy importante. Debemos de generar momentos para que puedan compartir experiencias y procesos de reflexión, ya sea individual o en colectivo. Perfecto. Muchísimas gracias. Por el momento sería todo por mi parte. Le agradezco mucho la atención de este pequeño espacio para contestar sobre este eje que es de suma importancia y espero nos sigamos encontrando en otra ocasión. Claro que sí, me dio muchísimo gusto poder colaborar con usted y que pase usted muy buenas noches. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Buenas tardes. ¿Te puedes presentar, por favor? Buenas tardes. Sí, soy Armando Torres Ruiz, soy maestro de educación primaria. Trabajo en la escuela Rafael Ramírez de la comunidad de Malpaso, Villanueva, desde el 2014. Perfecto. Eh, ¿Das permiso para usar tu imagen para este trabajo de Ah, sí, investigación? sí, claro, claro Perfecto. que sí. Como te comentaba hace unos momentos, el eje que abordaremos será el de artes y experiencias estéticas. En este sentido, me gustaría saber ¿a qué obstáculos te has encontrado en tu quehacer docente? Bueno, artes y experiencias estéticas, pues es el eje de la nueva escuela mexicana, pero bueno, sin embargo, en todas las reformas educativas en las que he trabajado, pues siempre se trabaja un eje o un, digamos, momento en parte de las artes. Los obstáculos que he visto en cada plan y programas que he trabajado son casi siempre los mismos. La poca importancia que se le da como tal a las artes, a los trabajos que tengan que ver, pues sí, con experiencias de apreciación y producción artística, porque siempre se ven relegados pues a actividades pues más sencillas o pues sí que no le dan tanta importancia, porque incluso aunque puedan meterla como una materia a la boleta o a los reportes de evaluación, no se les da la importancia requerida por parte de muchas personas, tanto de como alumnos, padres y madres o profesores y profesoras, no a veces hay como la seriedad que necesitan darle al eje. Ok. ¿Tú cuáles crees que sean las características que debería tener un docente para poder enseñar de manera correcta o para poder abordar de manera correcta este eje? Bueno, como tal, si bien sabemos que hay maestros y maestras graduados o pues con experiencia directa en artes, todos los docentes que estemos frente a grupo debemos de tener pues alguna forma de acercar a los niños y niñas a esto, más pues en educación básica, porque está planteado en el programa. Creo que necesitamos estar preparados en el sentido de saber cómo vincular o cómo conectar directamente al currículo general o de todas las demás materias, cosas que tengan que ver el aspecto creativo en el aula y que te atraen a expresar o tener acercamiento a las artes. Sí, o sea, se tiene que promover la creatividad en general en cuanto a cualquier tema o contenido y de ahí uno puede pues vincularlo con esta crítica que se necesita, porque el eje, tengo entendido, o sea, busca, sí tiene que ver con las experiencias estéticas, pero busca que critiques el mundo que te rodea a través de ellas. Entonces creo que una maestra o maestro pues busca la sensibilización del alumnado mediante pues la crítica y la reflexión de la comunidad en la que vive, en la que se desarrolla. Sí, trabajar de una forma, pues de una forma más interdisciplinar, como más ah, global de todas las demás materias y tratar de vincularlo siempre con algo, con el alumno o alumna explorar pues sus límites, sus posibilidades, vaya. Perfecto. ¿Alguna acción o recurso que consideres que pueda ayudar a superar los obstáculos que mencionaste anteriormente? ¿Alguna acción? Pues creo que
Tal vez dirían, la respuesta segura tal vez es que una capacitación para maestros puede ser, pero siento que ya va más de ahí, más de eso, porque sí hace falta una concientización, perdón, más a fondo del profesorado, de la importancia de, ya no de la materia, o sea, de en general, del arte rodeada de la creatividad, de las experiencias estéticas, porque muchos maestros se pueden zafar con que, bueno, no doy esa materia, no doy la materia de artes, pero piensan que arte es pintura nada más, o que arte es danza, o que arte es manualidades, a lo mismo que piensan que creatividad es eso. Entonces pienso que el profesorado se debe de concientizar realmente de la importancia que tiene esto y cómo puede detonar en mejores resultados en las otras materias. Sí, a lo mejor es esta forma de ser tan cuadrada del alumnado con respecto en su visión de alguna materia, por ejemplo, no sé, historia o geografía, que a lo mejor son materias un poco cuadradas, tanto por quien las da, como quien las recibe, o sea, la forma de recibir esa educación, pues con algo de creatividad, ¿no? De este tipo del estudio tradicional de las artes, pues podría ayudarse. Ok, perfecto. Bueno, pues sería todo en este momento para esta pequeña entrevista. Le agradezco mucho su participación y nos estaremos viendo en otra ocasión. Hola, mi nombre es Carla Díaz de León, soy docente de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí y les voy a platicar un poquito de mi experiencia acerca del eje de las artes y las experiencias estéticas. En este tema, pues bueno, es bien complejo, la verdad. Tiene una complejidad bien interesante porque nosotros como docentes estamos solicitando al alumno todo el tiempo que haga de alguna manera que se estandarice en ciertos parámetros que nosotros solicitamos sobre, por ejemplo, una exposición, duración, tema a seguir, hasta cómo se deben de vestir los alumnos, ¿no? Y en estos términos es importante reconocer que durante la formación del alumno, en mi caso tengo alumnos desde los 16 años hasta los 25 aproximadamente, encontramos, por ejemplo, que tenemos alumnos que no saben expresarse al cierre de su carrera, no saben presentar un reporte, no saben hacer redacciones correctamente, no saben desarrollar de manera óptima todas y cada una de estas habilidades artísticas que en teoría deberían ser parte fundamental del día a día del alumno. Lo explico de esta manera porque vamos, tenemos al cierre de la carrera universitaria del alumno la realización de un proyecto de residencia en el que el alumno tiene que indagar en una empresa acerca de sus problemáticas y a partir de ahí ofrecer soluciones. Y encontramos que el alumno se encuentra perdido, no sabe cómo encontrar problemas, cómo darles alguna solución, cómo aterrizarlos, ¿no? Tienen como una mezcolanza infinita de cosas que puede seleccionar y se va por las que él considera más críticas, siendo que son las más fáciles de solucionar, lo que nos lleva entonces a entender que no hay un pensamiento crítico como tal, que está súper ligado con la parte artística. Desarrollar carteles, generar expresiones que puedan servir al alumno para que se genere a sí mismo como una persona pensante, como una persona que es crítica, que sepa leer, que sepa escribir, que sepa entender, asimilar lo que está sucediendo en su entorno, situaciones sociales de relevancia, que pueda haber foros de discusión en donde ellos sepan expresarse y entender cómo debatir con fundamentos situaciones de mejora para temas puntuales. Esto tiene mucho que ver con cómo es que nosotros como docentes los formamos. Creemos, según mi experiencia, que cuando los alumnos llegan a la universidad ya tienen estos conocimientos y no es necesario modificar algo respecto a este plan que tenemos con ellos, ¿no? Damos por hecho que ellos ya saben hacer todo esto porque leyeron 1001 novelas súper anticuadas en la secundaria o porque me la pasé pidiéndole ensayos al alumno una y otra vez en la preparatoria. Pero olvidamos que
pues cada alumno tuvo ciertas limitantes, también que las expresiones artísticas que ellos pueden tener son muy variadas y no son las mismas para todos. Entonces aquí tenemos ciertas situaciones que es súper importante atacar desde el principio, entender qué necesidades tiene el alumno, cómo puedo yo como docente potenciar todas y cada una de estas cualidades que el alumno presenta y no encasillarlo, como les decía, en una rúbrica, ¿no? Que eso nos pasa mucho, por lo menos en la institución donde yo trabajo. De hecho, es bien interesante cuando solicitas un trabajo a los alumnos, maestra, pero ¿de qué tamaño? ¿Qué tipo de letra? ¿Con qué formato? Etcétera. Y te quedas un poco choqueado porque dices, no necesito que todos me entreguen lo mismo, ¿va? No necesito que haya aquí personas que están súper cuadradas a lo que yo deseo, sino que estoy buscando que tú expreses de manera propia, pues cómo te sientes, qué te gusta, qué tipo de letra te gusta, qué tipo de color te gustaría agregar a tu reporte, qué tipo de libro te gustaría leer, ¿no? Y no irnos solamente con, yo sé perfectamente que El Quijote es el máximo libro en la literatura y por eso necesito que lo leas. Pero ya lo leí, no me importa, quiero que lo vuelvas a leer. Necesitamos entonces buscar este soporte para que los alumnos puedan comenzar a crecer y a formarse y no solo se queden en el estoy esperando que me digas qué hacer y si no me dices tengo ansiedad y si no me dices tengo problemas de frustración y si no me dices no puedo ser una persona pensante que exprese de manera correcta todas y cada una de las habilidades que tengo, incluidas las artes. Entonces, por esta parte me parece muy interesante este ejercicio y sí creo que es de mucha relevancia tenerlo presente para entonces poder crecerlo y así sacar el mejor provecho a las aptitudes, habilidades, al desarrollo integral de nuestros alumnos que como docentes estamos pues con esta responsabilidad. A final de cuentas, gracias a lo que nosotros podamos aplicar como mejora a los alumnos van a poder lograr mejores y mayores metas a mediano plazo. Muchísimas gracias, mi nombre es Carla Díaz de León y pues muy buena tarde. Hasta luego. Después de escuchar las 3 intervenciones de los maestros con los que me he encontrado, considero yo que el eje de artes es importante porque ayuda a los niños a esta parte de la expresión artística, pero no solo se refiere a que puedan ser personas en las artes, que solamente se limiten a esta parte de generar algo emocional, sino que también puedan tener esta parte de complementarlo con ciencias, con el pasado, con su historia propia, con lo que ellos creen que debería de ser y que no solamente se limiten, como mencionaba una de las maestras entrevistadas, a escuchar y seguir indicaciones o a que sean una reproducción total de lo que tú le dices que tiene que hacer, sino que va encaminado a él poder imprimir sus expresiones, poder imprimir sus sentimientos, el que pueda expresarse libremente, en que no se considere como este tabú de que las artes son solamente para las mujeres o para las niñas, sino que también pues niños, niñas y adolescentes puedan participar en ellas, que puedan tener esta parte de me conozco a mí mismo y sé expresarme dentro de las artes, dentro de las ciencias, en los otros 6 ejes. Considero que como maestro, ahorita en esta experiencia de escuela primaria en la que me encuentro, es importante que yo le enseñe a mis alumnos y que vaya integrando esta parte de los ejes, sobre todo este de artes, en el sentido de que ellos puedan integrar mejor sus conocimientos, que ellos puedan hacer partícipes este conocimiento y que no solamente se quede como un maestro, díganos qué tenemos que hacer, o maestro, yo no me voy a abrir a hacer eso porque no me quiero sentir vulnerable, o no me quiero sentir pues expuesto, sino que ellos pues puedan crear sus propios métodos que sean útiles, que puedan articular, puedan integrar más elementos, o sea que no solamente se limiten a esta parte de
de una expresión artística, sino que ellos puedan integrar elementos que a ellos les ayudan para su desarrollo.